Sueldos precarios, explotación muchas veces de los empleados y ningún respeto por el trabajo de la gente. La comparativa es aún peor cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que cuestan las cosas. Ir a un restaurante, tomarse una copa, viajar y por supuesto alquilar o intentar comprar una vivienda es hoy infinitamente más caro que en aquella época en la que los salarios eran mejores. Un 40% de la población cobra entre 1.000 y 1.400 euros al mes. Y si nos vamos a la gente joven, todavía es peor. Pero siendo grave esa brecha que hay entre los salarios y el coste de la vida, más grave es aún el hecho de que esto no se produce en un momento en el que las empresas tienen dificultades. Todo lo contrario, los beneficios son récord para prácticamente todos los sectores económicos del país. Y los directivos de esas corporaciones están reservando para ellos mismos grandes sueldos. En algunos casos 200, 300 e incluso 400 veces el salario medio de sus trabajadores es lo que cobran y se embolsan con sus bonus, con sus planes de pensiones y con sus beneficios. Así que solo podemos concluir que en el tema de los salarios, lo que se vive en España y también en otros países es una gran estafa. Sí, los sueldos de los españoles son bajos, pero los de los directivos y los presidentes de las grandes empresas no son nada bajos, todo lo contrario, están al nivel de los países que más cobran e incluso por encima en el caso de los banqueros. Algunos ejemplos. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha embolsado más de 200 millones de euros desde que llegó a la presidencia de la empresa. La presidenta del Banco Santander cobra más de 12 millones de euros al año y tiene un plan de pensiones que ronda los 50 millones de euros. El consejero delegado de Indra, una empresa que es en parte pública, se llevó cuando salió de la empresa más de 15 millones de euros, es decir, cerca de 400 veces más que el salario medio de sus trabajadores, que está en torno a unos 30.000 euros al año. Y pensaréis que todo esto me parece una vergüenza, pero no. La realidad es que cuando una empresa, a través de su consejo de administración, sus accionistas o quien sea, decide dar bonus millonarios a sus directivos, bueno, allá ellos. El problema no está ahí. Supongo que ellos han hecho sus cálculos y que creen que esas personas son excepcionales y merecen todo ese dinero que reciben todos los años. No, el verdadero escándalo está en el sueldo que cobran los millones de personas que están en la clase media o baja de este país. Lo que nos debería avergonzar es que en España los sueldos están estancados desde el año 2008. Somos de hecho el cuarto país europeo por la cola en la que más se han estancado los salarios. Si nos vamos al caso de los autónomos, entonces ya entramos en un problema todavía mayor y que de hecho yo creo que merece un vídeo aparte, porque su situación es insostenible. Lo que nos dicen algunos economistas es que estos sueldos bajos hacen que España sea muy competitiva de cara a esas empresas que buscan talento e instalarse en un país. Es decir, los grandes inversores nos ven como un chollo. ¿Y cómo no van a estar encantados? Lo que España les está ofreciendo es un BMW al precio de un Skoda. El problema es que mucha gente no está dispuesta a aceptar ese trato. España ha perdido un enorme talento en los últimos años precisamente por eso, porque hay otros países en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, donde sí les pagan lo que merecen. Y muchos de estos jóvenes deciden coger la maleta y llevarse su talento, su brillantez, su capacidad de trabajo a otro lugar. Con lo cual, España en muchos casos ha financiado la educación de ingenieros, de arquitectos, de personas que podrían estar construyendo un país mejor aquí, pero que lo están haciendo en otro lugar. Todos tenemos algún amigo que está trabajando en Londres, en París, en alguna ciudad donde te dicen sí, las cosas son caras, igual que en Madrid o en Barcelona o en Valencia. La diferencia es que mi salario allí es el triple de lo que cobro en España. ¿Cómo acabar con esta pequeña gran estafa de los salarios? Lo primero es que hay que exigirle a esas empresas que tienen grandes beneficios que correspondan con los salarios dignos que merece la gente. Es difícil pensar que esos beneficios y esos crecimientos tan importantes de los últimos años se deben solo a unos pocos lumbreras que están en sus despachos tomando decisiones tan sabias que hacen que los millones caigan del cielo. En realidad,
Esto es un trabajo de equipo y hay muchísima gente que está ayudando a muchas empresas a crecer, pero no está recibiendo la recompensa que se merece. El gobierno español en los últimos años ha subido el salario mínimo interprofesional y creo que eso es una buena medida. Imaginad toda esta subida de precios de los últimos años y que ese salario mínimo siguiera en los 700 y pico euros. Nadie podría vivir y la pobreza sería insoportable si se hubieran mantenido. Pero los grandes olvidados son esos empleados que, cobrando más del salario mínimo, no llegan a fin de mes. En una ciudad como Madrid, que es la que mejor conozco, es imposible vivir con 1.400 euros, ni siquiera con 2.000 apenas. Incluso en barrios humildes, encontrar un piso de 1 o 2 habitaciones por menos de 1.000 y pico euros es prácticamente una misión imposible. Si encima te quieres divertir, salir a cenar o tomarte unas copas, más difícil todavía. Hay lugares en Madrid donde te cobran la copa a 12, 13 e incluso 15 euros. No creo que sea ser fan del marxismo o un favorable al comunismo ni nada parecido el simplemente exigir que la riqueza se distribuya de una manera un poquito más justa y que los empleados que se dejan los cuernos por trabajar por una empresa reciban el sueldo que merecen. ¿No pueden acaso esos directivos renunciar a decenas de millones de euros en planes de pensiones? Que seamos realistas, nadie necesita esa cantidad de dinero para jubilarse a cambio de que la gente que está trabajando en la oficina todos los días pueda recibir un poquito más. ¿No sería justo que una parte importante de esos beneficios se repartan entre todos los empleados y que no se acumulen solo en unas pocas manos?